Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, mis queridos amigos, mi querido Edmar, no podemos pasar por alto el nombramiento de Gustavo Petro como embajador en una embajada que no existe. De Benedetti, perdón. Perdón, de Benedetti, ¿qué dije yo? De Gustavo Petro. De Gustavo Petro. La elección por Gustavo Petro, el nombramiento por Gustavo Petro de el embajador Benedetti, embajador ante la FAO. ¿Hace cuántos años que Colombia no tiene ese cargo que no se necesita, que no significa nada, pero que sí le vale una millonada a los colombianos, con tal de tenerlo lejos, con tal de silenciarlo? ¿No es así? Así es, doctor Fernando. El tema de la FAO, que es a donde va a llegar el señor Armando Benedetti, eh, pues primero hace 21 años la oficina estaba cerrada, Colombia no la estaba operando, y asuntos que tuvieran que ver con esta oficina de las Naciones Unidas en Italia era manejada por el embajador en Roma. No era requerido tener un embajador en propiedad. De todas maneras, la FAO nos estaba costando cerca de 2 millones de euros anuales. Nos va a costar, pues, eso, 8.500 millones de pesos, por lo menos. Por otra parte, esto es una cosa curiosa. Los países no suelen, doctor Fernando, poner embajador en la FAO, porque o atienden desde el Vaticano o atienden desde Roma, pero no se desgastan en una oficina de esas. Lo que sí creemos, y esto es un tema que me parece está muy ligado, es que Armando Benedetti no tendría que presentar beneplácito ante nadie. Simplemente el gobierno lo nombra y le pone un puestico. Vamos a ver cuánto va a ser la remuneración que va a recibir Benedetti por ser embajador en la FAO. Lo cierto, doctor Fernando, es que lo que más extraña, hasta hace 5 o 7 meses, el señor canciller Álvaro Leiva decía que Benedetti era un pobre drogadicto, que cómo se le podía creer a él. De hecho, recordemos qué fue lo que dijo el canciller en aquel momento, cuando todo ese escándalo de los 15.000 millones y los WhatsApp entre Laura Sarabia y Benedetti salieron a la luz pública. Es muy gracioso. En medio de todo este movimiento de noticias, es decir, a Benedetti, ¿cómo se lo puede creer? Es increíble. Él mismo dice, yo soy un drogadicto. Pónganse ustedes a pensar. ¿A ustedes les parece que esa puede ser una buena fuente? Por eso salimos a las velocidades, aceleramos, pusimos el acelerador a fondo y en 3 horas se cambió. Aún más, la renuncia de él era a partir del 23. Yo me puse a pensar. Pues a toda velocidad y con el acelerador puesto cambiaron a Benedetti, pero no lo cambiaron porque ahí está, nuevo embajador de Colombia en Italia para atender la oficina de la FAO. Qué horror. Qué horror. Esa embajada le vale muchos miles de dólares al país solamente por el sueldo del embajador, pero habrá que nombrarle secretarios, habrá que ponerle una oficina desde donde ejerza su condición de embajador y eso vale un dinero, pero es que es sencillamente repugnante. Una embajada que está inexistente, acéfala, desde hace 21 años, vuelve a existir solamente porque hay que callarle la boca a Benedetti, al drogadicto del que habla el canciller, al que no le tiembla la mano para nombrar a Benedetti como su embajador en la FAO. Hágame el favor, lo que es el canciller. Pero además el canciller destituyó a Benedetti como embajador de Colombia en Venezuela. ¿Cómo lo va a hacer para nombrarlo embajador ante la FAO? Aunque por los movimientos y por lo que vemos no le tocará a Álvaro Leiva, sino que le tocará este nombramiento al reemplazo de Leiva durante estos 3 meses, que es el embajador de Colombia ante Estados Unidos, a Murillo. Bueno, quien quiera que sea. Pero igual, Luis Gilberto Murillo lo podrá nombrar. Y si Álvaro Leiva sigue en funciones, que lo dudo muchísimo, después de todo lo que ha hecho, pues tendrá que aguantarse el lapo de saber que tiene un embajador que no le va a hacer caso por nada del mundo. Es que no le hacía caso.
Ese era el problema entre Álvaro Leiva y Armando Benedetti. Benedetti no le atendía, no le hacía caso y se volaba de la embajada cuantas veces le dio la gana, se fue a Estados Unidos, andaba en avión privado, que nadie nos explicó cómo lo hace. Es cierto que un embajador tiene un salario modesto, pero como para viajar en avión privado cuantas veces le viene en gana, Bogotá, perdón, Caracas, Miami, Miami, Bogotá, no sé. Bueno, los salarios de los embajadores no son modestos, Demar. Depende, sí, sí, cierto. No son modestos. Bueno, le imputan cargos también a los amigos de Petro en campaña. Esto no solamente es con Petro, sino que es con el actual presidente de Ecopetrol. Hágame el favor, una sociedad inscrita en la Bolsa de Valores de Wall Street. Hágame el favor, con un personaje que está siendo procesado por un acto, la comisión de un acto indebido, por manejar falsamente unos libros. Hágame el favor, la credibilidad que tendrá Ecopetrol entre los inversionistas extranjeros en este momento y los nacionales también. Lo que se ha dicho, doctor Fernando, es que en las próximas horas o esta semana por lo menos tendría que haber la imputación de cargos al gerente de la campaña de Gustavo Petro, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, al entonces presidente de la Colombia Humana, Dagoberto Quiroga, que hoy se desempeña como superintendente de servicios públicos, y al presidente del comité ejecutivo de FECODE, William Belandia. Todo esto por cuenta de los 500 millones de pesos que ingresaron a la campaña de Gustavo Petro y que aquí, como lo explicamos la semana pasada, doctor Fernando, luego torcieron la llegada y dijeron que no fue para la campaña, sino que había sido para el partido. Alguien miente, por supuesto, y están las... ¿Y qué hace una organización sindical regalándole plata a un partido político? ¿Eso qué significa? Bueno, el presidente, Lo- ellos apoyaron, ¿no? Ellos los, hacen política, ¿no? pero Esto los se muestra. sindicatos no pueden hacer política. Los sindicatos no están hechos para eso. Están hechos para defender a los trabajadores. Están hechos para tratar de consolidar una posición de quienes representan, de los trabajadores ante el mundo, pero no para hacer política. Pues es muy difícil entender, doctor Fernando, que regalen 500 millones de pesos porque no afecta sus recursos al tiempo que salen a las calles cada vez que pueden a protestar porque no hay recursos. Eso no lo entiende absolutamente nadie. Bueno, Demar, pero una cosa medio jocosa es que Petro resolvió traducir su mensaje revolucionario, inaudito, indebido. El mensaje que estamos mirando lo tenemos publicado, ¿no es cierto? Nosotros. Sí, 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 sí. Bueno, Claro que muy bien, muy bien. Resolvió traducirlo a varios idiomas. ¿Con qué traductor? ¿Ah? todo indica, doctor Fernando, que el traductor utilizado por el presidente Gustavo Petro fue el traductor de Google, el traductor común y corriente, el traductor que cualquier cristiano usa, el que usamos nosotros, digo yo, el que uso yo por lo menos, para poder entender lo que el presidente quería decir. Y se encuentra uno con unas sorpresas, entre otras, en alguna de esas decía Gustavo Betro, no Petro, sino Betro, con B. Hombre, esto es parte de ese circo que armó el presidente, tratando de traducir su mensaje revolucionario intergaláctico al italiano, al francés, al inglés, al árabe. Y decía inclusive el pantallazo del traductor, decía clic aquí. Presidente, definitivamente. Mire usted, esta es la cuenta de Gustavo Petro. Voy a navegar sobre ella aquí, que permítame, compartimos pantalla. Esto es increíble, esto yo nunca lo había visto en un presidente. Bueno, yo no sé si antes un presidente hubiera sido tan aficionado al Twitter. Aquí está, Gustavo Petro, versión árabe. Sí, 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 esto es verdad, esto es real. Yo cuando lo vi, de verdad yo dije, esto es una pasada de algún internauta que le da por burlarse del presidente y le dio por poner alguna cosa en árabe. Vea usted, aquí estoy navegando sobre la página de él. Aquí le contesta Daniel Sampero Espina también en árabe. No sé qué le habrá contestado. No, es un meme, es un meme. Entonces tiene usted en árabe, pero entonces también lo tiene en otros idiomas. Por acá tiene que estar en francés, en italiano. Permítanme, aquí está. Aquí está el presidente, vea. Llamando el 8 de febrero es el día de, ¿no? Cuando el presidente Petro piensa sacar al pueblo en millones a protestar en favor suyo. El voto del pueblo se respeta, dice Gustavo Petro. O sea que está por encima de la Constitución y la ley.
por aquí. Tuvo que borrar el trino, de hecho, algunas veces, porque aparecía Gustavo Petro. A ver si dónde está en italiano o en francés. Es que no, es que esto es surreal, ¿no? No sé dónde están los otros mensajes en los otros idiomas. Pero bueno, el caso fue que noticia, ¿y sabe usted la noticia en el mundo? ¿Cuál era? Presidente de Colombia, Gustavo Petro, le responde a una cuenta falsa. Aquí está en francés, aquí está en francés. Permítame, se lo pongo a consideración aquí para que usted y la audiencia lo pueda ver. Aquí está. El mensaje del presidente Petro en francés. No lo tengo, no me lo han puesto. Quique, por favor. Ya le pido aquí que nos ayude en pantalla para que lo pueda usted también ver, doctor Fernando. Je demande de las organizaciones de l'homme, el Parti Progresista, las organizaciones de travailleurs en Colombie et dans le monde entier, de prêter attention à cette dénonciation. J'ai entendu d'éminents juristes parler de rupture institutionnelle dans le cas des chanceliers de la République, la première de l'histoire à être suspendue. Je seulement espérer que les délégations internationales en provenance des États-Unis et du Conseil de sécurité des Nations Unies soient bien entendues et nous écoutent. En revanche, je n'ai pas entendu dire qu'il y avait une grave violation de la Constitution lorsque les ministères publics enquêtaient sur le président de la République. Bueno, ahí está, en francés, sí, señor. Es un correcto francés, es un francés soportable, manejable. Nada que la inteligencia artificial no pueda ayudar, evidentemente. Lo que es insoportable, inmanejable, es el mensaje de Petro. El mensaje de Petro y la invitación a la subversión, la invitación al odio, la invitación al levantamiento del pueblo. ¿Qué va a conseguir con eso? ¿Qué va a conseguir? ¿Qué se va a producir el próximo 8? Sí, señor, el próximo 8 de febrero. ¿Eso qué día de la semana? El jueves, prográmense para evitar tener diligencias de urgencia, no sea que se complique la movilidad. Sobre todo porque es que el problema aquí son las vías de hecho que suelen utilizar estos personajes a los que hemos escuchado en las redes sociales incitar a eso, a la necesidad de las vías de hecho para poner contra las cuerdas a la Corte Suprema de Justicia. Este es el mensaje, doctor Fernando, que usted leía hace un minuto en francés y que escribió el presidente Gustavo Petro. Le voy a poner aquí en pantalla, Quique, para que la audiencia lo pueda ver. Ha dicho el presidente Gustavo Petro lo siguiente: le solicito a todas las organizaciones de derechos humanos, partidos progresistas y organizaciones de trabajadores de Colombia y del mundo prestar atención a esta denuncia. He escuchado a juristas destacados hablando de la ruptura institucional en el caso del canciller de la República, primero en la historia en ser suspendido. Solo he esperado que las delegaciones internacionales que vienen de Estados Unidos y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sean atendidas correctamente y nos oigan. No he escuchado, en cambio, que hay una seria ruptura constitucional cuando la Fiscalía investiga al presidente de la República. ¿Cómo la ve? Nadie lo puede investigar porque es él. Se han allanado sindicatos, se ha torturado y se ha usado presiones sobre testigos. Esta sí no debería contarle al país a quién torturaron y a quién están presionando, para que se acuse al presidente y no han tenido éxito. Desesperadamente, sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corrompidos o corruptos de la Fiscalía buscan la salida del presidente del cargo elegido por el pueblo. Incluso hechos repetidos varias veces en campañas de otros partidos políticos como la al que pertenece el fiscal general y que ha sido declarado legales anteriormente, en nuestro caso, se criminalizan con desespero. Este es uno de los mensajes. Luego viene otro mensaje igual de largo, igual de complejo, donde pues llama a... Mire usted cómo termina este mensaje. Le solicito transmitir masivamente este mensaje a todas sus redes, emisoras y medios de comunicación populares. Pero antes ha dicho lo siguiente: el presidente de la República le pide a la ciudadanía en todos los municipios del país y en todos los barrios y veredas configurar las coordinadoras de organizaciones y fuerzas populares, sin ninguna violencia, dice él, alistar jornadas de una muy grande y profunda movilización para defender el voto popular. Los golpes se responden desde las instituciones democráticas, desde la ley y la justicia y desde las calles con alegría y paz, pero con contundencia, tal y como lo hicimos con el siniestro procurador Ordóñez y la Bogotá humana. ¿Cómo le parece, pues? El siniestro procurador Ordóñez. ¿Cómo le parece?
el hombre de conducta más limpia, más transparente que ha pasado por la Procuraduría, Alejandro Ordóñez Maldonado, siniestro procurador Ordóñez. Todo porque lo puso en su sitio y porque obró como tenía que obrar y que obró en derecho como corresponde. Bueno, en fin, en eso estamos y ese es el presidente que tenemos. Y seguramente tendremos, doctor Fernando, bueno, ya FECODE anuncia que va a salir el jueves 8 de febrero a respaldar al presidente Gustavo Petro y a exigir que la Corte Suprema de Justicia elija inmediatamente fiscal general de la Nación. Que eso es el doble propósito, ¿no? Lo que quiere decir que el jueves no tendremos clases, ¿no? Porque los Lo que maestros quiere decir van a estar en la calle. que el jueves 8 millones de niños, busquen el dato, si no me creen, busquen el dato, 8 millones de niños en Colombia se quedan sin clase, porque el sindicato ordena que todos salgan a las calles a respaldar al presidente Gustavo Petro, pero sobre todo a exigir la elección de fiscal general. Sin clase y sin comidita, ¿no? Claro, claro, ese es el otro drama. Sí, claro, porque pues muchos niños, doctor Fernando, claro, sus papitos logran llevarlos al colegio, entre otras cosas, para que se puedan alimentar, porque pues tienen la posibilidad de una merienda, de un almuerzo, claro, por supuesto. Bueno, tenemos otra columna de María Jimena Duzán. Sí, señor, pero antes permítame decirle de un apoyo que seguro no va a hacer falta. Les voy a mostrar en pantalla una denuncia que hizo la senadora María Fernanda Cabal el fin de semana. Y yo no sé por qué pasa de agache, me parece de la mayor importancia. Ella ha denunciado que en diciembre el gobierno de Gustavo Petro finalizó más de 50 convenios interadministrativos con autoridades indígenas. Oiga usted el valor de los contraticos en total. 198.237.808.986 pesos. Significa que el gobierno Petro le ha girado cerca de 13.000 millones de pesos mensuales a cerca de 20 organizaciones indígenas. Y estaba leyendo yo lo que publicaba la senadora María Fernanda Cabal y encuentro que hay unos objetos contractuales como el de promover el deporte en la comunidad indígena por 4.000 millones de pesos o cosa por el estilo. Bueno, estos son los que vienen también a marchar en favor del presidente Gustavo Petro. Bueno. Y ahora sí. Los van a mover con el dinero oficial. Qué horror. Qué horror lo que está pasando y lo que puede pasar en Colombia. Y estamos ya entrados febrero, el 8, el próximo jueves. Vamos a tener este espectáculo en las calles. ¿Y qué dijo María Jimena Duzán? María Jimena Duzán, que recuerde usted, doctor Fernando, la biógrafa que acompañó a Gustavo Petro durante toda la campaña, quien reveló que el presidente Gustavo Petro tenía problemas de adicción, lo conoce mejor que nadie, doctor Fernando. María Jimena Duzán acompañó al presidente Petro en campaña en todos los momentos de la campaña, pero cuando le digo en todos es en todos. Lo acompañó en todos para poder escribir precisamente algún libro que veremos en cualquier momento sobre el verdadero Gustavo Petro. Ya veremos. Lo cierto es que María Jimena Duzán ha escrito una columna en la revista Cambio, la de Daniel Coronel, que se titula Gustavo Petro, el presidente que no gobierna. Durísima la columna y dice, entre otras cosas, lo siguiente. Petro llegó hace 1 año y medio al Palacio, pero todavía no gobierna. Esa labor se la delegó a su funcionaria de confianza, la eficaz y leal abogada Laura Sarabia. Corregimos a la señora Duzán, porque es que Laura no es abogada, es politóloga. Pero retrata cómo el presidente Petro se ha dedicado a librar batallas, a pelear con medio mundo, a tratar de defenderse de lo indefendible y ha dejado la tarea de gobernar en manos de Laura Sarabia. Usted lo decía la semana pasada, ¿no? La subpresidente. Subpresidente. Bueno, qué horror lo que estamos viviendo. Y un viceministro incitando las revueltas. Un viceministro. El viceministro de Igualdad, ¿no? Sí, señor. Este es Gareth Sela, que estuvo vinculado con las revueltas en el país. Se dice por parte de algunos que acompañaba a los miembros de primera línea y hoy lo han convertido, él perdió un ojo en una de esas protestas en contra de la fuerza pública y hoy es viceministro de Francia Márquez en el Ministerio de la Igualdad. Y aquí les comparto la pantalla lo que está diciendo Gareth Sela. Nos vemos en donde siempre hemos sido poder, en donde este gobierno se vuelve popular
en la calle. Mi mensaje para las juventudes dignas y rebeldes de este país es que en las calles gobernar es mandato popular, hombro a hombro en igualdad, pueblo y gobierno, labrando el futuro. Esto en apoyo al mensaje del presidente Gustavo Petro, donde le pide también a las organizaciones de derechos humanos prestar atención a su denuncia. Denuncia que, como lo retrataba la agencia internacional de noticias AFP, doctor Fernando, se producía por una cuenta falsa de Twitter. Es que esto es increíble. El presidente estaba peleando contra una cuenta que no existe, contra una fake. Esto no se había visto antes, ¿no? Y una movilización nacional en respuesta a una fake, Sí, claro. a una cuenta inexistente, y nadie le dijo, no hay organismos de seguridad, no hay nadie en Palacio que le diga, presidente, tenga cuidado que esa cuenta no existe. Inmediatamente muchos internautas le escribieron a la cuenta de Twitter del presidente que vive ahí metido, cuidado que esto es una cuenta falsa, no caigan en el tema. Pues no le importó. Pues tanto así, doctor Fernando, que tuvo que la Fiscalía General de la Nación, aquí les comparto, a los minutos, salir con un comunicado de prensa donde le explica al país que el señor fiscal Francisco Barbosa no tiene cuenta de Twitter. Escribe la Fiscalía General de la Nación en respuesta a Gustavo Petro. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, no tiene cuentas abiertas en ninguna red social como X, Facebook, entre otras. Suficiente razón para que el presidente reconsidere sus amenazas y sus llamados a las movilizaciones, porque pues lo que hizo fue pelear contra una fake. Y le pide excusas al fiscal, le pide excusas al país. Pero pues eso no lo sabe hacer Gustavo Petro, ni tiene la grandeza moral para hacerlo. Bueno, Demar, no nos vamos sin que las cosas queden claras en Venezuela. Maduro ya lo dijo, se reelegirá y punto. Claro, sin María Corina Machado, sin oposición, Maduro gana unas elecciones ficticias y a ver qué hacen con él los Estados Unidos y los países libres del mundo. Vamos a ver qué hacen con Maduro. Escuchemos a este dictador suelo, lo que ha dicho en las últimas horas y que le merece el desprecio de todo el mundo menos de Gustavo Petro. Habrá que decirlo. Escuchamos y veamos qué fue lo que dijo Maduro hace unas horas. Pueblo de Venezuela, ante cualquier circunstancia o invento imperialista oligárquico, calma y cordura. Nervios de acero. Máxima unión y movilización cívico-militar, que el equipo gana y vamos a ganar, por las buenas o por las malas, vamos a ganar, siempre a ganar. Increíble, ¿Cómo increíble. le parece? ¿Por las buenas o por las malas? No, qué democracia. Eso es, por las buenas o por las malas. Lo que tenemos. Ya veremos cuando gane por las malas, porque no será por las buenas. Nicolás Maduro, ya veremos el presidente Petro saludándole con mucha efusión y con mucha alegría, porque pues ha ganado un amigo de la causa. Bueno, y alguien se está preguntando si será que esa fake news se la inventaron los de Gustavo Petro para armar lo que está armando y para producir lo que está produciendo. No es imposible, ¿no? Ellos son los que manejan las fake news, ellos son los que manejan esas cuentas. Entonces, nada les cuesta inventarse un Muchos de mensaje. nuestros oyentes, doctor Fernando, que son personas que navegan las redes sociales a diario, saben que muchos de esos, de hecho, gente muy joven, ¿no? Que apoyó a Gustavo Petro para llegar a la presidencia, eran expertos o son expertos en manejo de redes sociales. Y sabemos que el término de bodegas nace precisamente de allí, de una cantidad de gente que sale a manejar la información, a mal manejar la información para dar golpes de opinión. Así que sí, sabe que razón tendrá. Sí. Bueno, queridos amigos, acompáñenos, por Dios, acompáñenos. Renueven sus donaciones a la hora de la verdad. Háganla posible, hagan posible la hora de la verdad, pero háganlo ya. No lo deje para más adelante porque se le olvida. Bueno, queridos amigos, estamos en el momento más crítico de la vida de Colombia en muchísimo tiempo.
el momento en que un presidente de la República incita a la revuelta que tendrá lugar el próximo jueves 8 de febrero. Dios nos tenga de su mano. Y así nos despedimos de ustedes. Hasta mañana, a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.